Hablar de Iker Casillas es adentrarse en la historia de uno de los deportistas más admirados de España y del mundo. Durante años, su nombre fue sinónimo de liderazgo, talento y serenidad bajo presión. Capitán de la selección española, ídolo del Real Madrid, y figura clave en la histórica conquista del Mundial de 2010, Casillas parecía tenerlo todo. Éxito profesional, reconocimiento global y una vida personal que, desde fuera, proyectaba estabilidad. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, la realidad detrás de la imagen mediática era mucho más compleja. Durante su etapa más brillante, Casillas vivía bajo una presión constante. Cada partido, cada error y cada decisión eran analizados al detalle. Pero si en el campo lograba mantener la calma que lo caracterizaba, en su vida personal, las emociones eran más difíciles de contener. Su relación con la periodista Sara Carbonero se convirtió en una de las historias más seguidas por el público. Su beso tras la final del Mundial de Sudáfrica dio la vuelta al mundo y quedó grabado como uno de los momentos más icónicos del fútbol moderno. Aquel gesto espontáneo simbolizaba algo más que una victoria deportiva. Representaba la unión entre dos mundos, el del deporte y el de la comunicación, y consolidaba una relación que parecía destinada a durar. Durante años, la pareja construyó una vida en común, formando una familia y manteniendo una imagen de complicidad que inspiraba a muchos. Pero con el paso del tiempo, la realidad comenzó a mostrar sus grietas. El fútbol, con su ritmo implacable, empezó a pasar factura. Las lesiones, los cambios de equipo y las tensiones dentro del vestuario marcaron una etapa difícil en la carrera de Casillas. Su salida del Real Madrid, tras años de gloria, fue uno de los momentos más duros de su trayectoria. Aquel adiós no solo significó el cierre de un capítulo profesional, sino también el inicio de un periodo de transición personal. Su llegada al FC Porto le ofreció una nueva oportunidad, pero también lo alejó de su entorno habitual. El cambio de país, de rutina y de contexto tuvo un impacto inevitable en su vida familiar. Aunque públicamente todo parecía estable, las exigencias del deporte de alto nivel y la distancia emocional comenzaron a pesar. El golpe más duro llegó en 2019, cuando Casillas sufrió un problema cardíaco durante un entrenamiento. Este episodio no solo puso en riesgo su carrera, sino que también marcó un antes y un después en su vida. Por primera vez, el futbolista invencible se enfrentaba a su propia vulnerabilidad. La prioridad dejó de ser el rendimiento deportivo y pasó a ser la salud, la familia y el bienestar personal. Este momento crítico obligó a Casillas a detenerse, algo a lo que no estaba acostumbrado. Durante años había vivido a un ritmo frenético, siempre enfocado en el siguiente desafío. Pero ahora, el silencio se convirtió en una necesidad. Un silencio que, lejos de ser vacío, estaba lleno de preguntas, reflexiones y decisiones difíciles. En medio de este proceso, su relación con Sara Carbonero también atravesaba un periodo delicado. Ambos enfrentaban desafíos personales significativos, y aunque intentaron mantener la estabilidad, la realidad terminó imponiéndose. Tras años juntos, anunciaron su separación. Una noticia que sorprendió al público, pero que reflejaba una situación que llevaba tiempo gestándose. El divorcio no fue un escándalo mediático, sino un proceso llevado con discreción y respeto. Ambos priorizaron el bienestar de sus hijos y mantuvieron una relación cordial. Sin embargo, para Casillas, este cambio representó un punto de inflexión profundo. Después de años compartiendo su vida con alguien, enfrentarse a la soledad no es un proceso sencillo, más aún cuando esa vida ha estado constantemente expuesta al escrutinio público. Casillas tuvo que reconstruirse, no solo como figura pública, sino como individuo. Los primeros meses tras la separación estuvieron marcados por la introspección. Lejos de los focos, comenzó a redescubrir aspectos de sí mismo que habían quedado en segundo plano. Su identidad ya no estaba definida únicamente por el fútbol o por su vida en pareja. Era un momento para redefinir quién era y qué quería para el futuro. Este proceso no estuvo exento de dificultades. La adaptación a una nueva rutina, la gestión emocional y la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio
fueron desafíos constantes. Sin embargo, también fue una etapa de crecimiento. Casillas empezó a involucrarse en nuevos proyectos, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Su experiencia y conocimiento lo convirtieron en una figura influyente en la gestión y el desarrollo del fútbol. Pero más allá de lo profesional, lo importante era el cambio interno que estaba experimentando. Aprendió a valorar la tranquilidad, a disfrutar de su tiempo y a priorizar su bienestar. La vida ya no giraba en torno a la competencia, sino al equilibrio. Este cambio de perspectiva fue fundamental para su evolución. 5 años después de su divorcio, el hombre que una vez fue conocido por sus reflejos bajo los 3 palos, se había transformado en alguien más reflexivo, más consciente y más abierto a nuevas posibilidades. Pero en este primer capítulo, lo importante no es el desenlace, sino el camino. Un camino que comenzó con la gloria, atravesó momentos de crisis y desembocó en una etapa de silencio necesaria para reconstruirse. Porque antes de encontrar un nuevo amor, Casillas tuvo que reencontrarse consigo mismo. Y ese proceso, aunque invisible para muchos, fue la base de todo lo que vendría después. Tras el periodo de silencio y reconstrucción que marcó su vida después del divorcio, Iker Casillas comenzó a experimentar una transformación profunda que iba más allá de lo visible. Ya no era el portero que vivía bajo la presión constante de los estadios, ni el hombre cuya vida personal ocupaba titulares cada semana. Era ante todo una persona en proceso de redescubrimiento. Los años posteriores a su separación no fueron un simple paréntesis emocional, sino una etapa de aprendizaje. Casillas tuvo que enfrentarse a una realidad distinta, una vida sin la estructura que durante tanto tiempo le había acompañado. El matrimonio, la rutina familiar, la dinámica compartida, todo eso había cambiado. Y en ese vacío surgió una oportunidad inesperada, la de conocerse a sí mismo desde una perspectiva completamente nueva. Uno de los primeros pasos en este proceso fue aceptar la soledad, no como una pérdida, sino como un espacio necesario. Lejos del ruido mediático, comenzó a encontrar valor en los momentos de calma. Aquellas horas que antes estaban ocupadas por entrenamientos, viajes o compromisos, ahora se convertían en oportunidades para reflexionar, para ordenar ideas y para sanar. Su entorno cercano jugó un papel clave en esta etapa. Amigos de toda la vida, familiares y personas de confianza le ofrecieron el apoyo necesario para atravesar este proceso. Pero más allá del apoyo externo, lo fundamental fue el cambio interno. Casillas empezó a entender que su identidad no dependía de su pasado, sino de las decisiones que tomara en el presente. En paralelo, su relación con sus hijos se fortaleció. En medio de todos los cambios, ellos se convirtieron en su mayor prioridad. Compartir tiempo de calidad, acompañarlos en su crecimiento y construir una relación sólida fue uno de los pilares de su estabilidad emocional. Este vínculo no solo le dio sentido a su día a día, sino que también le ayudó a redefinir su concepto de familia. A nivel profesional, Casillas también comenzó a explorar nuevas facetas. Tras su etapa en el FC Porto, su rol dentro del mundo del fútbol evolucionó. Pasó de ser protagonista en el campo a convertirse en una figura influyente fuera de él. Su experiencia le permitió involucrarse en proyectos relacionados con la gestión deportiva, la formación de jóvenes talentos y el desarrollo institucional. Sin embargo, lo más significativo de esta etapa no fue su actividad profesional, sino su crecimiento personal. Casillas empezó a adoptar una visión más equilibrada de la vida. Comprendió que el éxito no se mide únicamente en logros visibles, sino también en la capacidad de sentirse en paz consigo mismo. Fue en este contexto de estabilidad y madurez donde comenzó a abrirse nuevamente al amor. Esta vez no hubo prisa ni expectativas idealizadas. Casillas ya no buscaba llenar un vacío ni replicar una historia pasada. Su enfoque era diferente. Si el amor llegaba, debía hacerlo de forma natural, sin presiones y desde la autenticidad. El encuentro que marcó el inicio de esta nueva etapa no fue un evento mediático ni una historia construida para los titulares. Fue algo mucho más sencillo, casi cotidiano.
Una conversación, una conexión inesperada, un momento que sin pretensiones empezó a tomar forma. Lo que hizo especial este nuevo vínculo fue precisamente su normalidad. No estaba basado en la admiración por la figura pública ni en la exposición constante. Era una relación que nacía desde el conocimiento mutuo, desde la sinceridad y desde una visión compartida de la vida. Al principio, Casillas optó por mantener esta relación en un ámbito privado. Después de años viviendo bajo el foco mediático, había aprendido la importancia de proteger su intimidad. Esta decisión permitió que el vínculo creciera de manera orgánica, sin la presión de la opinión pública. Con el paso del tiempo, la relación fue consolidándose. Lo que comenzó como una conexión espontánea evolucionó hacia algo más profundo. No era una historia marcada por la intensidad o la urgencia, sino por la estabilidad y la confianza. Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa fue la forma en que Casillas vivió este nuevo amor. A diferencia de su pasado, donde las emociones podían estar condicionadas por el contexto mediático o por la exigencia de su carrera, ahora predominaba la calma. Y en esa calma encontró algo que antes parecía esquivo: la seguridad emocional. Este nuevo enfoque también reflejaba su madurez. Años de experiencia le habían enseñado que el amor no es solo emoción, sino también compromiso, respeto y crecimiento compartido. Esta comprensión le permitió construir una relación más sólida, basada en valores reales y no en expectativas idealizadas. Su entorno cercano también percibió este cambio. Amigos y familiares notaron una versión más tranquila y equilibrada de Casillas. No se trataba de una felicidad superficial, sino de una sensación de estabilidad que nacía desde el interior. Este renacer emocional no solo impactó su vida personal, sino que también influyó en su forma de ver el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Casillas empezó a contemplar la posibilidad de compartir su vida de manera más estable, no como una necesidad, sino como una elección consciente. Así, lo que comenzó como un proceso de reconstrucción individual, se transformó en una historia compartida, una historia que no necesitaba ser perfecta para ser auténtica. Una historia que demostraba que el amor, cuando llega en el momento adecuado, puede ser más fuerte y más sincero. Queda claro que el verdadero cambio no fue la aparición de una nueva persona en su vida, sino la transformación interna que le permitió abrirse nuevamente al amor. Porque antes de volver a amar, Iker Casillas tuvo que aprender a estar en paz consigo mismo. Y esa paz fue el punto de partida de todo lo que estaba por venir. Después de años de transformación personal, silencios necesarios y aprendizajes profundos, Iker Casillas llegó finalmente a un punto de su vida donde todo empezó a tener sentido. No como un destino final, sino como una etapa en la que el equilibrio, la madurez y la serenidad se convirtieron en los pilares de su día a día. El nuevo amor que había comenzado de manera discreta en la etapa anterior ya no era solo una posibilidad, sino una realidad consolidada. Sin grandes declaraciones públicas ni exposición innecesaria, la relación fue creciendo con una solidez poco común en el mundo de las figuras públicas. Era un vínculo construido lejos del ruido, basado en la confianza, el respeto y la autenticidad. A diferencia de sus experiencias pasadas, esta relación no estaba marcada por la presión mediática ni por las expectativas externas. Casillas ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Después de todo lo vivido, entendía que el amor no necesita validación pública para ser real. Y esa libertad le permitió vivir esta etapa de una manera completamente distinta. Uno de los aspectos más importantes de este nuevo capítulo fue la forma en que el amor se integró en su vida. No se convirtió en el centro absoluto de su existencia, sino en una parte equilibrada de un todo mucho más amplio. Su familia, especialmente sus hijos, seguían siendo su prioridad, y esta nueva relación se construyó respetando ese núcleo esencial. Este equilibrio fue clave para su estabilidad emocional. Casillas había aprendido que una relación sana no debe sustituir otras áreas de la vida, sino complementarlas, y en este caso, el amor se convirtió en un espacio de apoyo, de complicidad y de crecimiento compartido. La madurez también jugó un papel fundamental.
Años atrás, el amor podía estar ligado a la intensidad, a la urgencia o incluso a la idealización. Pero ahora, su perspectiva era diferente. Entendía que el verdadero amor no es perfecto, sino real. Y en esa realidad, con sus matices y sus desafíos, encontró una forma de conexión mucho más profunda. En su entorno cercano, esta transformación no pasó desapercibida. Amigos y familiares percibieron a un Casillas más sereno, más centrado, sobre todo, más feliz. No se trataba de una felicidad efímera, sino de una sensación de plenitud que nacía desde el interior. A nivel público, la historia también tuvo un impacto significativo. En una sociedad donde las relaciones de figuras conocidas suelen estar marcadas por la exposición y la especulación, el enfoque discreto de Casillas generó una narrativa diferente. Su historia no era un espectáculo, sino un proceso real de reconstrucción y crecimiento. Además, su experiencia se convirtió en un ejemplo para muchas personas. La idea de que es posible volver a empezar, incluso después de momentos difíciles, resonó con fuerza. Casillas demostró que el tiempo no es un obstáculo para el amor, sino un aliado que permite vivirlo con mayor conciencia. En el ámbito profesional, esta estabilidad emocional también tuvo consecuencias positivas. Su participación en proyectos relacionados con el fútbol, su rol como referente institucional y su influencia en nuevas generaciones se vieron reforzados por esta nueva etapa de equilibrio personal. Pero más allá de lo profesional y lo público, lo verdaderamente importante era lo que ocurría en su vida cotidiana. Los momentos simples adquirieron un valor especial. Compartir una conversación, disfrutar de la tranquilidad o simplemente sentirse acompañado, todo eso se convirtió en la base de su felicidad. Este tipo de amor, más tranquilo pero más profundo, fue el que finalmente le dio sentido a su recorrido. No era una historia de película, sino una historia real, y en esa autenticidad residía su fuerza. Mirando hacia atrás, era evidente que cada etapa había sido necesaria. Los momentos de gloria, las dificultades, el silencio tras el divorcio, la reconstrucción personal, todo había contribuido a formar la persona que ahora podía vivir este amor de una manera plena. Y mirando hacia adelante, el camino seguía abierto. Porque la vida no se detiene. Siempre hay nuevos retos, nuevas decisiones y nuevas emociones por descubrir. Pero esta vez Casillas no caminaba desde la incertidumbre, sino desde la seguridad de haber aprendido de su pasado. Después de 5 años de divorcio, no solo había encontrado un nuevo amor, sino una nueva forma de entender la vida. Una forma más consciente, más equilibrada y más auténtica. Porque al final, la verdadera historia no es solo la de encontrar a alguien, sino la de encontrarse a uno mismo. Y desde ahí, compartir el camino. Y así, Iker Casillas demuestra que incluso después de las etapas más difíciles, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Y de encontrar, cuando menos se espera, aquello que realmente da sentido a todo. Al llegar a esta etapa, Iker Casillas ya no era únicamente recordado como el legendario portero que levantó trofeos con el Real Madrid o que hizo historia con la selección española. Tampoco era solo el protagonista de una historia sentimental seguida por millones. Ahora representaba algo más profundo, un hombre que había atravesado todas las fases de la vida pública y privada, y que finalmente había encontrado un equilibrio real. El nuevo amor que había llegado a su vida no solo llenó un espacio emocional, sino que actuó como una pieza más dentro de un proceso mucho mayor, el de la reconstrucción total. Sin embargo, lo más relevante de este capítulo no era la relación en sí, sino la manera en que ésta se integraba en una visión más amplia de la vida. Después de años marcados por la exigencia del alto rendimiento, la presión mediática y los cambios personales, Casillas comenzó a redefinir lo que significaba el éxito. Ya no se trataba de títulos, estadísticas o reconocimiento público. El verdadero logro, ahora, era la tranquilidad. Era poder despertarse sin la carga de expectativas externas y vivir desde una perspectiva más consciente. Este cambio de mentalidad también se reflejó en su relación con el tiempo. Si antes cada etapa de su vida estaba marcada por objetivos concretos
y plazos definidos, ahora el tiempo adquiría otro valor. Se convirtió en un espacio para disfrutar, para compartir y para construir sin prisa. Esta nueva forma de entender la vida le permitió conectar de manera más profunda con su entorno. Su relación con sus hijos siguió siendo el pilar central de su existencia. En medio de todos los cambios, ellos representaban la estabilidad y el propósito. Casillas encontró en su rol como padre una fuente constante de aprendizaje y motivación. Más allá de cualquier logro profesional o personal, ese vínculo era lo que realmente daba sentido a su vida. En cuanto a su nueva relación, esta se consolidó desde la naturalidad. No había necesidad de convertirla en un espectáculo ni de validarla públicamente. Era un vínculo que se sostenía en lo cotidiano, en la complicidad y en la confianza. Este tipo de amor, lejos de los focos, resultó ser el más sólido. A nivel personal, Casillas también comenzó a explorar nuevas dimensiones. El bienestar emocional, la salud y el desarrollo personal pasaron a ocupar un lugar prioritario. Después del episodio cardíaco que marcó un antes y un después en su vida, entendió que el cuidado personal no es opcional, sino esencial. Esta conciencia los llevó a adoptar hábitos más equilibrados y a prestar atención a aspectos que antes quedaban en segundo plano. No se trataba solo de mantenerse activo físicamente, sino de encontrar un balance integral entre cuerpo y mente. En el ámbito profesional, su figura evolucionó hacia un rol más institucional y estratégico. Su experiencia le permitió aportar al desarrollo del fútbol desde una perspectiva diferente, enfocándose en el futuro del deporte y en la formación de nuevas generaciones. Este cambio no solo amplió su impacto, sino que también le dio un nuevo sentido a su carrera. Pero quizás uno de los aspectos más significativos de esta etapa fue su influencia como ejemplo. Sin proponérselo, Casillas se convirtió en una referencia para muchas personas que atraviesan procesos similares. Su historia demuestra que es posible reinventarse, que las crisis pueden convertirse en oportunidades y que el amor puede llegar en el momento menos esperado. En una sociedad donde muchas veces se idealiza la perfección y se teme al cambio, su recorrido ofrece una perspectiva distinta. Nos recuerda que la vida no es lineal, que las etapas difíciles forman parte del crecimiento y que la felicidad no está ligada a un momento específico, sino a una construcción constante. Mirando hacia el futuro, Casillas ya no parece guiado por la urgencia. Ha aprendido que cada etapa tiene su valor y que no es necesario acelerar los procesos. Esta calma, que antes podría haber sido impensable en su vida, se ha convertido en uno de sus mayores logros. En términos de legado, su historia trasciende el ámbito deportivo. Más allá de los títulos y los récords, lo que queda es el ejemplo de una persona que supo adaptarse, aprender y evolucionar. Un ejemplo de resiliencia, de autenticidad y de crecimiento. Así representa un final sino una continuación. Una etapa donde el amor, la familia, el equilibrio y la conciencia se entrelazan para construir una vida más plena. Porque al final, la verdadera victoria no está en los trofeos levantados, sino en la capacidad de encontrar paz después de la tormenta. Y en ese sentido, Iker Casillas ha demostrado que incluso después de los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de reinventarse, de amar de nuevo, y de vivir con una profundidad que solo se alcanza cuando uno ha aprendido de verdad lo que significa la vida. La historia de Iker Casillas no es solo la de un ícono del fútbol que lo ganó todo en el campo, sino la de un hombre que supo reconstruirse cuando la vida le exigió empezar de nuevo. Después de 5 años marcados por cambios profundos, silencio y crecimiento personal, su camino demuestra que el amor no desaparece. Simplemente espera el momento adecuado. Lejos de los focos, de la presión mediática y de las expectativas externas, Casillas ha encontrado algo más valioso que cualquier título: la paz interior. Y desde esa paz ha podido abrir su corazón nuevamente, no desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Su historia nos deja una enseñanza poderosa. No importa cuán difícil haya sido el pasado, siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. El tiempo no es un enemigo, sino un aliado que nos prepara para vivir el amor de una manera más madura, más real
y más profunda. Porque al final, el verdadero triunfo no está en lo que se pierde, sino en lo que se aprende. Y en la capacidad de volver a creer. Si te ha emocionado esta historia, si crees en las segundas oportunidades y quieres descubrir más relatos impactantes sobre la vida de las celebridades, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Deja tu comentario con tu opinión y comparte este contenido con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando historias profundas, análisis exclusivos y contenido que realmente vale la pena.